Emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Señor asambleísta general René Yandún, muchas gracias por su gentil comparecencia, aunque le ganó el coronel Mario Pazmiño. Aquí ya estamos. Sí. Fallamos la hora. Y en Guayaquil, este instante, vamos a conectar porque yo quiero que saluden los tres personajes militares en los que la opinión pública ecuatoriana busca confiar con testimonios no aproximados, sino obviamente relaciones informativas de última hora que le hagan bien comprender el problema que está afectando a la seguridad nacional y que nos tiene a todos los periodistas motivados a buscar la noticia a como dé lugar, porque hoy vamos a contar con la presencia también de Alan Molestina, un excomandante de la Armada Nacional que manejó y nucleó importantes estamentos de inteligencia militar. Los marinos han tenido también destacada intervención en tanto desafío y compromiso que han tenido las Fuerzas Armadas ecuatorianos. Muy contento de saludar al general Yandún, al coronel Pazmiño y al excomandante de la Marina, vicealmirante Alan Molestina. Estará en brevísimos instantes ya con nosotros. Dicen que, y nosotros ayer con unos contactos que realizamos con la redacción del diario El Tiempo de Bogotá, nos adelantamos y platicamos sobre récord y también en vivo y en directo con el coronel Pazmiño, de que habían dos grupos de las ex-FARC que han tomado control en la frontera colombo-ecuatoriana o ecuatoriana-colombiana. Entre ellas destacaba Oliver Sinisterra, liderando uno de los grupos, conjuntamente con Guerrillas Unidas del Pacífico, que se dedicaron a mantener el negocio del narcotráfico así de simple. No aceptaron la mediación o la organización de retribuciones que tuvo que disimular el presidente colombiano Santos. Ellos tenían sus propias organizaciones y repartos que reemplace o releven a los negocios de la droga. Y este guacho que salió a los medios de comunicación colectiva colombianos decía ayer, entiendo que tenemos ya esa grabación, decía ayer general y coronel Yandún y Pazmiño respectivamente, el señor vicealmirante Alan Molestina, si me está escuchando, buenos días señor almirante, es comandante de la Marina ecuatoriana, gran experiencia para nuestro programa.
Bueno, esta gente, este Guacho decía ayer justamente de que los mandos intermedios estaban siendo perjudicados en un reparto que las autoridades principales, ya no la Fiscalía de Colombia, sino mandos militares, entiendo colombianos, y el presidente Santos en sus pláticas con los altos jefes de la guerrilla, no atinaron a contentar a todos. Y entonces dice, como van a escucharle ustedes, Guacho, este señor que lamentablemente estaba involucrado con las FARC desde hace una década, dando importantes servicios en el lado fronterizo, en conexión con el puerto marítimo de San Lorenzo. De San Lorenzo hacia arriba, el frente constituía con Tumaco y esa era la relación fundamental. Es lo que yo alcanzo a entender, pero ustedes que tienen mejor información, más privilegiada, van a tener la bondad de comentar lo que ayer nos decía precisamente Guacho. Oliver Sinisterra. Este es, en cambio, un jefe, Oliver Sinisterra, que lideraba el frente entre San Lorenzo y Tumaco. El Guacho y las guerrillas unidas del Pacífico se mantuvieron dedicados al negocio, tomémoslo así, y esto reveló ya en horas de la noche, de la tarde-noche del día de ayer a los medios informativos colombianos. William Quiñones, alias del Guacho, pertenece a uno de los 14 grupos que cuentan con cerca de 700 u 800 militantes pertenecientes a la que fue la mayor guerrilla de Colombia, que no se acogieron al proceso de paz y que continúan con las actividades delictivas en la frontera colombo-ecuatoriana. Alias Guacho fue vinculado por el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, al atentado al cuartel militar en San Lorenzo, que dejó al menos 28 heridos. El insurgente, señalado disidente de las FARC, en declaraciones realizadas el pasado mes de octubre, se refirió a su relación con este grupo guerrillero. Estuve en el movimiento por 10 años, en el movimiento guerrillero de las FARC, sí. Tuve un rango de comandante de guerrilla. Además del guerrillero, agregó: nosotros no nos acogemos al proceso de paz, no era porque no estuviéramos de acuerdo, sino que hubo una desigualdad en los guerrilleros medios, sí, y la tropa. Entonces nosotros miramos que no hay la necesidad de continuar en un proceso, lo cual el gobierno no nos está cumpliendo. Alias Guacho aseguró que no se considera un disidente de las FARC. O sea que ustedes son disidentes de las FARC. Disidente no, sí, ahorita seguimos activos al frente Oliver Sinisterra. Sí. El guerrillero es señalado de poseer cultivos ilícitos en el sur del departamento de Nariño, a lo largo del río Mira. Sus acciones delictivas son perpetradas con la ayuda de al menos 175 exmiembros de las FARC, según fuentes de inteligencia colombiana. Angie Torres, 24 horas. Primero ubiquemos, coronel Pazmiño, al hombre. Obviamente cuando nuestra comunidad ecuatoriana dijo ahí está un ecuatoriano, pues prendió sus antenas de expectativa para conocer quién es este Guacho. Él se descubre sin ningún límite, y ustedes, experimentados investigadores, tienen una idea que nos van a comentar. ¿Por qué esta fusión con los grupos de las FARC? Un hombre que nació en Limones, vivió en Esmeraldas y pasó a ser una especie de gran jefe del lado ecuatoriano en el río Mira, dicen. ¿Por dónde camina el Mira? De eso nos enterará, haciéndonos entender el teatro de las acciones,
un general carchense de los méritos y el conocimiento, obviamente, de ese territorio, de mi general Yandún. Tenga la bondad, coronel Gracias. Pazmiño. Primero, un cordial saludo a mi general René Yandún y a mi almirante Molestina, que están compartiendo este panel, y un cordial saludo para Almirante, todos los buenos días. Estamos aquí con el general Yandún y el coronel Mario Pazmiño saludándole. Buenos días, muy amable. Un saludo a mi general Yandún, al señor coronel Mario Pazmiño. Un gusto pues compartir este panel tan prestigioso. Gracias, contraalmirante. Tenga la gentileza. Sí, a ver, es necesario primero manifestar que venimos, y aquí en estos programas mismo de su prestigiosa radio, Gonzalo, he venido manifestando que estas van a ser las repercusiones de un proceso de paz que, si bien es cierto, trae una tranquilidad al pueblo colombiano, traía ciertas desventajas para el pueblo ecuatoriano, venezolano, panameño y también para la región. ¿A qué me refiero con esto? Que gran parte de las columnas, me refiero específicamente columna 37, columna 27, 17, 48, 29, la columna Daniel Aldana, entre algunas de las que no participaron dentro de este proceso de entrega de armas. ¿Por qué no participaron? Y permítame, Gonzalo, porque van a ver una reproducción en vivo luego en los oyentes. Allí están nuestras cámaras. Sí, aquí está el motivo. El motivo es porque en esta zona que ustedes observan aquí, ya operan tres estructuras, las BACRIM, el Ejército de Liberación Nacional y las FARC. Parte de esta estructura está cuidando un corredor que es fundamental para el narcotráfico y para la guerrilla. Es el corredor que corre a través del puerto Tumaco hacia el lado ecuatoriano y atraviesa San Lorenzo. ¿Qué pasa con este señor? Este señor, alias Guacho, como usted bien lo dice, es de Limones, era un comerciante, fue reclutado de Raspachín, gente que va primero a raspar coca y posteriormente se integra al proceso de la guerrilla de las FARC. Por eso el apelativo. Tal vez pueda ser por eso, pero este señor se va especializando y llega a un nivel de violencia porque, de acuerdo a lo que tenemos información, es especialista en explosivos, colocación de sistemas de bombas explosivas y también de lanzamiento de cilindros de gas contra poblaciones. Tiene un historial delictivo bastante alto y por eso es que las autoridades colombianas lo tienen marcado y siguiendo. Este señor me refiero a Guacho, no pliega. ¿Por qué no pliega? Y voy a hacer referencia a lo que está diciendo allá. Porque hubo un mal reparto entre las estructuras del secretariado y la guerrilla raza. ¿A qué me refiero esto? Que el señor Santos entregó ciertas prebendas a los comandantes de los frentes, a los comandantes del secretariado, algunos les hizo ya candidatos asambleístas, otros les fueron entregando algunas diputaciones, y el resto de los rasos les dijeron: vean, señores, les vamos a entregar a ustedes una parcela de tierra para que usted vaya y cultive. En esa zona, que me permito también explicarle a los radioescuchas, esta zona de aquí, donde están esos puntos verdes, son plantaciones de coca en el departamento de Nariño y Putumayo. Y estos círculos son donde se estaban asentando esa guerrilla. Observe acá este gráfico en el cual están, básicamente cada punto amarillo es una hectárea de cocaína. Las organizaciones delictivas de las FARC estaban asentados sobre esa área cocalera. Entonces no iban a ceder ese negocio transnacional e ilícito de crimen organizado, cederle fácilmente, y por eso se quedan ahí. Pero ¿qué pasa con el ataque hacia San Lorenzo y esta colocación del coche bomba? Se da un operativo llamado Impacto 13 por parte de la policía. Y en ese operativo se capturan a 3 personas, todos vinculados posiblemente a las FARC. Se los traslada hacia Colombia, otro vino para Quito. En esa ocasión ya hubo rumores en la población de que suelten a los detenidos. Caso contrario, iba a haber un remesón. Lo grave de esta situación es que esos son indicios en un sistema de inteligencia normal. Esos son indicios que permiten a los especialistas en inteligencia rápidamente cotejar más información, generar un plan de búsqueda y orientar hacia las fuerzas que están allá para que puedan determinar qué otras cosas pueden pasar en el área. Esto no se dio allá.
No se da en el sector, se descartan ese tipo de rumores, ese tipo de indicios, y es por eso que yo le decía al señor Ronnie Vallejo que él debería justificar ante el país qué acciones se tomaron luego de la emboscada del grupo Gema, en donde fueron recibidos en San Lorenzo con fuego real en noviembre del 2017. Y de ahí para acá no se han tomado ningún tipo de acción. Lo grave de esta situación, estimado Gonzalo, es que las facciones de disidentes en esa zona de la fronteriza más o menos ascienden a unas 400 personas que pertenecen a estas columnas. Y no es el primer, yo diría, acto terrorista. Este es de magnitud, la colocación de un coche bomba. Pero recordemos nosotros que en diciembre del 2016 ya se colocaron en Puerto El Carmen de Putumayo 2 tacos de dinamita para alertar a la gente que no quería pagar las vacunas. Eso quería decir que ya existía una actividad fuerte en el área. Lo que me extraña a mí y me preocupa es esta volante que está saliendo en San Lorenzo. Y esto es grave. ¿Por qué es grave? Porque aquí en esta volante se habla de que ya llegó la hora de la limpieza social. Y en esta volante la sociedad civil de San Lorenzo, de Eloy Alfaro, Esmeraldas, quiere tomar la justicia por sus propias manos. Esto quiere decir que no existe un verdadero control de las autoridades en el área. Pero el punto aquí, Gonzalo, es qué hacer, qué recomendar al país, porque solo le estamos dando un problema y un pantallazo general. Yo he mantenido la tesis desde mucho tiempo atrás, desde que comencé a hacer este tipo de análisis, de que es necesario de que el gobierno reactive o cree una brigada antinarcóticos, similar a la que tiene Colombia, en donde estén involucrados elementos del ejército, de la fuerza naval, de la fuerza aérea, de la policía, de la fiscalía y de inteligencia, para hacer una sola estructura, no bajo el comando de ninguna institución. ¿A qué me refiero? No bajo el comando del ejército, no bajo el comando de la Policía Nacional, bajo el comando del órgano centralizado, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y de esta manera podremos combatir más directamente a este tipo de cáncer que está carcomiendo la sociedad ecuatoriana. Porque si seguimos así, Gonzalo, ¿qué es lo que vamos a tener? Que cada institución va a actuar individualmente por su lado y cada uno va a tratar de sacar réditos. ¿Réditos de qué? Réditos con el narcotráfico no se saca réditos. Lo que se hace es afectar a la ciudadanía y afectar al país. Entonces, la inteligencia ecuatoriana, la que fundó el expresidente Rafael Correa, y dicen que han tenido millonarios recursos durante tanto tiempo, pero no ha logrado establecer, digamos, un informe repleto de acciones neutralizantes de esta organización tan dispersa. Les tenían locos de lo que se supone a la inteligencia tanto colombiana, un poco mejor organizada, porque ahí se nuclearon, allí compartieron todos, digamos, la responsabilidad. Acá no, acá estaba todo disperso, como describe el señor coronel Pazmiño. Sus preocupaciones de inteligencia nacional, no la inteligencia militar, no la inteligencia de la Armada ecuatoriana, la que manejaba Ronnie Vallejo, ¿tiene algún filo de responsabilidad en este desatino que estamos viviendo y que están viviendo las instituciones militares y policiales fundamentalmente? Da esa impresión. Ojalá yo esté equivocado. Tenga la bondad, general Yandún. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo para Mario, Alan, un abrazo a la distancia y un saludo para quienes nos están escuchando y mirando. Voy a tomar las palabras iniciales cuando se rompió la amistad entre el expresidente Uribe y Santos. Uribe decía, se podrá llegar a la pacificación parcial para dar paso a quienes desean alcanzar parte del poder. Pero quienes están acostumbrados a trabajar, que son miles de miembros de las FARC, dispersos en el 50% del territorio colombiano, se volverán a unir y a lo mejor
cubrirán mayores espacios en mi país, Colombia. Dicho por el expresidente Uribe. Y justamente mirando el periódico del día de hoy, dice que la paz está aún lejana para Colombia. Correcto. Lo que quiere decir que los elementos de las FARC, si se contaba, recordemos en este mismo sitial donde usted nos ha invitado, Gonzalo, y dijimos y analizamos que existían 17,000 miembros de las FARC. Estamos hablando de años atrás. ¿Cuántos se acogieron al proceso de paz? 6,000. ¿Y qué pasó con el resto? Claro. ¿Dónde están? Los 11,000. Están absolutamente dispersos, están mezclados, si vale el término, o se fusionaron con los del Ejército de Liberación Nacional, conformaron los que se llama, y bien lo dijo Mario, los BACRIM, que son las bandas criminales. Recordemos que se conformaron los grupos criminales denominados los rastrojos. Recordemos que se formaron también los cuervos y siguen todavía manteniendo el nombre de las columnas, como estamos hablando en este momento de la columna 48, de la 38. Entonces, la pregunta es, ¿se ha llegado a la descomposición, a la desintegración de las FARC? La respuesta es no. Por otro lado, si nosotros, respondiendo a la pregunta, estamos trabajando en un sistema que es absolutamente cerrado, hermético y clandestino, lo único que puede funcionar es unas correctas, muy especializadas y eficientes inteligencia o modelos de información para poder impedir, prevenir los riesgos y prevenir las amenazas. Y eso es lo que justamente tiene la misión la Secretaría Nacional de Información, a través de lo que se ha conformado tanto la Secretaría cuanto sus subsistemas, que así se los denomina, que son entregados tanto para las Fuerzas Armadas, cuanto para la policía o cuanto para otros elementos que así fuera necesario. La pregunta que se me hace, entonces, ¿estuvo funcionando bien? La respuesta es no, más bien deficientemente, porque debía la Secretaría Nacional de Inteligencia abarcar los problemas que atañen directamente a la seguridad nacional, o sea, la seguridad del Estado, a la seguridad institucional y a la seguridad ciudadana. Y es justamente lo que no se ha hecho. Razón por la que, desde mi punto de vista, esto tiene que hacerse una reorganización y una reestructuración, especialmente bajo una nueva ley que debe denominarse la Ley de Inteligencia. Con esa ley se especificará los campos de acción de cada una de las organizaciones y de las instituciones. Los grupos armados que estaban actuando, Coronel Pazmiño, en Colombia, usted ya tiene que retirarse, son los siguientes. Autodefensas de Colombia, antiguas áreas de las FARC. Eso es otro, es otro ejército o es otro comando, como ustedes llaman militarmente. También el EPL, que es el Ejército Popular de Liberación, el Ejército de Liberación Nacional, las FARC disidentes, propiamente los disidentes, divididos así, propiamente los disidentes, las Guerrillas Unidas del Pacífico y en tercer lugar, los que manejaban los cultivos colombianos. Pero entra otro sector, el sector mexicano. No les estaban quedando bien con los petitorios o con los pedidos, porque tenemos que hablar en términos comerciales. Este es un negocio, francamente. Es un negocio. Es un negocio. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a permitir que determinadas avionetas aterricen en nuestras carreteras y avancen hasta sitios increíbles de poder concebir siquiera
que aterrizaban con materias o a recibir cargamentos de drogas, ya en territorios sumamente preocupantes. Ustedes recordarán cuántas avionetas cerca de la ciudad de Guayaquil, Almirante Molestina, allí se estaban también desarrollando, digamos, núcleos de provisión de droga, y ya la oferta era masiva en toda la costa del Pacífico ecuatoriano colombiana. Vean ustedes solamente la simbología que en la página número 3 de la edición de esta mañana del diario El Comercio, existen tanto en Colombia como en el Ecuador. Es atomizada, digamos, qué dispersos que están aquí. Todo lo que es verde es embrión de cocaína y es lo que más se ha incrementado, no ha disminuido. En Nariño y en nuestro territorio. En todo el territorio colombiano. Así es, Antioquia, inclusive, aquí vemos en el Valle del Cauca muchísimo, pero en Nariño y hasta en el Huila. Toda la parte de Antioquia, toda la parte de Nariño, pero vea cómo se concentran las plantaciones en el lado fronterizo del Pacífico. Ahí entra un guacho descontento de que le quieran dar, como dice usted, coronel, un pedazo de tierra y algún privilegio adicional. Una inteligencia muy poco preparada para negociar con estos sectores. ¿De qué estamos hablando? Primero el almirante y luego nos deja de manifestando, coronel Pazmiño, lo que usted quiera decirnos para mejorar la orientación a la ciudadanía ecuatoriana. ¿Cómo ve usted todo este cuadro muy mal manejado en términos de inteligencias, muy dispersas y además en un desatino, prácticamente hay un desatino, se nota, se advierte un desatino de la institucionalidad que defiende los intereses de la seguridad ecuatoriana? ¿Usted compartiría esta forma de ver las cosas de parte de este periodista que no es un experto, ¿no?, pero que saca conclusiones de sentido común? Tenga la bondad, señora almirante Molestina. Gonzalo, en toda actividad lo más importante es el sentido común, y lo que usted ha dicho está totalmente en lo cierto, en lo correcto. Y voy a hacer un pequeño, muy breve análisis, ¿no? Este escenario ya se veía venir, ¿no? Cuando entró en negociación la FARC con el gobierno colombiano. ¿Por qué se veía venir? Sí, se preveía de que luego iban a quedar grupos pues que no iban a estar contentos con esta negociación, y es lo que estamos viendo, estos grupos dispersos ahora que están actuando bajo no un control centralizado como lo tenían la FARC, y entre comillas hasta cierto punto era algo que de cierta manera ellos ejercían esa autoridad que no la tenía el gobierno colombiano en la frontera sur con el Ecuador, ¿no? Por los asuntos de las estrategias, las tácticas de combatir a la guerrilla. Pero ¿qué es lo que ha agudizado este problema? Lo que usted acaba de indicar, ¿no? Y aquí yo tengo unos datos, ¿no? Cómo ha ido creciendo la incautación de la droga, ¿no? En el año 2012, más o menos un poco más se incautaban de 40 toneladas. En el 2016, 110 toneladas. O sea, ha ido incrementando tremendamente. Y un dato curioso, en el mar, a raíz de la salida del FOL, porque si hay un espacio donde es muy difícil de controlar, es el mar. El mar. El área marítima. Ahí, luego de la salida del FOL, casi llegó a cero la incautación de droga en el mar. Perdone, coronel Pazmiño, ¿usted tiene una idea de qué ha significado como una herramienta de dispersión para los narcotraficantes? El archipiélago de Galápagos.
ha tenido un rol muy significativo en la coordinación de envíos a diferentes latitudes, digamos, sí, donde el escenario de comercializar la droga eran aptos para la droga ecuatoriano-colombiana. Sí, Gonzalo, lo primero que es importantísimo es que la ciudadanía sepa que el país dejó de ser un país de tránsito. Eso es necesario que comprendamos los ecuatorianos. Al momento somos un país de acopio de plataformas internacionales de distribución. ¿Qué papel juega Galápagos dentro de esta estructura? El área de Galápagos hacia mar abierto, diría ya, saliendo un poquito de Galápagos, por ahí van todas las trazas de desplazamiento marítimo para conectar con los otros buques y trasladar la droga hacia Centroamérica y Estados Unidos y también hacia el resto del mundo. ¿Qué pasó con los carteles internacionales de México? Los carteles internacionales de México utilizan a las FARC como los protectores, y por eso es que se forma este famoso grupo armado organizado residual, GOAR, Oliver Solarte, que es la que está manejando este señor, porque son los que proporcionan la protección hacia los corredores de abastecimientos de precursores y droga que tiene las FARC y la narcoguerrilla. Eso es fundamental para entender prácticamente el concepto de lo que está pasando y los niveles de inseguridad que vive San Lorenzo y la frontera colombo-ecuatoriana. Estos grupos están actuando, coronel Pazmiño, como una especie de rebeldes. Y ¿por qué digo rebeldes? Porque terminan con la estratagema de la inteligencia colombiana y las disposiciones de paz, el esquema de paz, de introducir, digamos, fuerzas que alienten la unidad, digamos, de estos grupos, pero en busca de que el negocio vaya terminándose. Pero no, más bien ha sido un gran avance. Hay un incremento, Gonzalo, hay un incremento bastante fuerte de plantaciones de cocaína en el área, hay un incremento de diferentes grupos, se habla de 14 grupos, yo creo que son muchos más. Pero fíjese las declaraciones del señor fiscal de Colombia, en el sentido de que se han encontrado en el Ecuador aproximadamente unas 100 propiedades. Lo grave es que no tengamos que recibir ese tipo de informaciones de Colombia, y acá el sistema de inteligencia, me refiero a la Secretaría de Inteligencia, no sabe dónde están esas famosas propiedades. Esas propiedades, esas 100 propiedades que alcanzan un valor aproximado de unos 15, 20 millones, de acuerdo a lo que dice el fiscal general de Colombia. Para mi criterio son pocas en relación a lo que las FARC y el crimen organizado están invirtiendo y lavando los dineros aquí en el país. Creo que se tiene que iniciar un proceso de investigación con gente técnica que verdaderamente comience a expulgar todas estas organizaciones que se han ido formando en el contexto de las libertades que ofrece el pueblo ecuatoriano. Y lo primordial, debemos, señores, de comenzar a pensar en mirar hacia la frontera, mirar con los ojos de que no podemos recibir a todas las personas, tenemos que seleccionar a las personas, y tenemos los políticos que visualizar que el desarrollo y la protección de un país esté en las fronteras, no en desplazar a los ecuatorianos hacia el interior y dejar que otros connacionales de otros países se instalen en la frontera. Fronteras vivas, señores. Las diferencias de inteligencias y de fiscalías son dramáticas y preocupantes momento entre Colombia y Ecuador. Tremendamente, porque el momento que le están diciendo de otro país, señores, en su casa hay más o menos 100 propiedades de las FARC, le está diciendo qué están haciendo ustedes, en otras palabras. Gracias, coronel. Gracias, Almirante Molestina, vamos a conversar entonces con el general Yandún de todo esto que a manera de hipótesis y de realidades ha tenido la bondad del coronel Pazmiño de enterarnos. ¿Qué más aportes tenemos en este momento para saber lo que tenemos que hacer? Primero, unir a la institucionalidad tanto de inteligencia militar, de inteligencia civil, si así se denomina, la cohesión de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas, un dique que se estructure, pero con una
con un monitoreo y una estrategia común, como ha hecho la nación colombiana, también con sus fallas, pero ellos obedeciendo, digamos, las consignas de la paz que están buscando, y que yo personalmente creo que el presidente Santos falló. En la parte del reparto, almirante Molestina, en la parte del reparto creo yo que el equívoco del presidente Santos nos está incluso a los ecuatorianos de la institucionalidad militar y de las inteligencias de nuestro país, nos está afectando severamente, porque lo que falla en Colombia, aquí falla geométricamente. No sé si yo esté en lo cierto. Tenga la bondad, almirante. Sí, mire, hay algunos ingredientes que están favoreciendo a esta plaga, a esta lacra que es el narcotráfico. Primero, tenemos un debilitamiento de Fuerzas Armadas. Su capacidad ha sido disminuida ostensiblemente. Recordemos cuánto tiempo el espacio aéreo ecuatoriano estuvo sin vigilancia, estuvo sin radares, pues. Fue pues una vía libre para el tráfico por el aire. Eso, en mi opinión, fue lo que incrementó los carteles de México, pues que empezaron a usar también al Ecuador como un puerto de embarque para transportar la droga hacia Centroamérica. Entonces es primordial. Para darle un ejemplo, como manifesté anteriormente, el área marítima, que es un área clave que usan los traficantes, ¿cuánto tiempo también la exploración aeromarítima ha estado disminuida ostensiblemente? Entonces todo eso da lugar a que haya aumentado esta actividad del tráfico de la droga. Sabemos que es difícil para un gobierno pues distribuir sus recursos entre bienestar y seguridad, pero no hay que descuidarlos tampoco. El Ecuador tuvo una bonanza tremenda en sus ingresos producto de la venta del petróleo, pues, y no se le atendió como debió ser a las Fuerzas Armadas, y estamos viendo los resultados. ¿Qué equipamiento requiere la Marina, por ejemplo? ¿Qué equipamiento requiere en términos de emergencia? Así es, para mí es una situación emergente que no la deberíamos de postergar. ¿El presidente está consciente de que esto está ocurriendo tanto en equipo aviatorio como también en equipo naviero, de defensa, obviamente, pero necesitamos una fuerte inversión? Los comandos tanto de la Armada, de la FAE, como también del Ejército ecuatoriano tendrían en este momento, general Yandún, que presentarle al señor presidente, si no lo han hecho, urgentemente un petitorio común, reestructurando el comando de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. No sé qué le parezca a usted, con la experiencia y obviamente con la preparación militar estratégica que usted posee, general Yandún. Muchas gracias. Lo que dice Alan está en lo correcto, pero déjeme solamente poner un antecedente. Recordemos que este proceso viene dándose desde 1981. Recordemos a los ecuatorianos de que en mayo de 1981 el Ejército de Liberación Nacional fue el primer ataque que hizo hacia San Lorenzo, en donde intervenimos las Fuerzas Armadas y Fuerzas Especiales que tuve el honor de comandar, y se capturaron a 90 guerrilleros colombianos que fueron entregados a través de la diplomacia y devueltos a Colombia. Unos 20 murieron, en fin. Eso en el 81. Vamos entonces al año, recordemos de la Chiqui que fue capturada con Carlos Toledo Plata. Vamos al año 2000. ¿No fue en el año 2000 que se firmó el Plan Colombia? En donde se ponían obligaciones las partes, tanto del Ecuador como Colombia, para dar una protección. Acordémonos del yunque y martillo que se hablaba, y que entonces Colombia hizo todo lo posible para
empujar a toda la guerrilla hacia la frontera sur de ellos, a la frontera nuestra de Ecuador. Y luego viene lógicamente lo de Angostura en el 2008. Y luego viene exactamente lo que pasa ahora en San Lorenzo, y que no es otra cosa que un proceso que se ha venido siguiendo y que llegó a explotar por no haber dado el control, por no haber tomado las medidas binacionales a tiempo, y por eso estamos en este problema. Ahora, las soluciones, indudablemente, tenemos que hacer el fortalecimiento de la Policía Civil Nacional, que es la encargada inicialmente de hacer la detección, el control y la seguridad ciudadana. El fortalecimiento de las Fuerzas Armadas por aire, mar y tierra. Como dice Alan, el 80% de la droga es vía marítima. Si es que no existe en esta coyuntura, desde hoy y desde mucho tiempo atrás. ¿Y qué es lo que sucede? Si la Marina no está fortalecida y no tiene los medios necesarios, ¿con qué controla? Luego, vamos por el aire. Tenemos los aviones supersónicos, los Tucanos. De los 12 que se adquirieron, a lo mejor 17 están funcionando 5 o 6. Pero hay más de 300 aeropuertos clandestinos en donde las avionetas llegan y se posan. Y lo que pasa, que los aviones podrían derribarlos, pero hace falta una ley. Esa ley de interceptación que se le llama, para dar toda la garantía necesaria a la Fuerza Aérea, y no existe. Lo mismo se necesita un sistema de leyes que Alan los conoce y si los podría describir. Por ejemplo, todo lo que se refiere al control, seguridad y control marítimo, a todo lo que se refiere a los espacios acuáticos, el funcionamiento de las capitanías de puertos y los comandos de guardacostas, en fin, que no están actualizados, y eso hace falta y hace necesario. Por eso los asaltos a los pesqueros, los asaltos en mar nacional o internacional, y lógicamente pues en tierra, que es donde más se necesita, son 560 kilómetros de frontera. Como usted decía, la vía principal ahora está dada a través del río Mira, y el río Mira sale desde el Ecuador y va a desembocar justamente a Colombia, cerca de Tumaco. La carga ideológica, señor almirante Molestina, la carga ideológica de la Revolución Ciudadana desactivó, desarmó, descuidó a la institución militar, le congeló todo tipo de aliento estratégico y tecnológico elemental, incluso como el caso de los radares, que tantos años pasaron en tentativas de poder ser adquirido ese material o esos equipos, y siempre traían, inclusive contando con los negociados que se hicieron con los aviones y helicópteros que se han caído en proporciones y que ahora nadie quiere subirse, porque yo sugería, a manera de un vacile dramático, que le suban al presidente Correa en esos aparatos para que pueda él desplazarse, si tenía fe y convencimiento de que ese material bélico estaba bien adquirido. Los aviones de un país africano de tercer orden, prácticamente ellos renovaban una flota de aviones. Eso nosotros pudimos enterarnos a través de los despachos internacionales, y la chatarra nos vendieron a nosotros. Este momento cualquier aviador que tenga mínimo conocimiento o capacidad tecnológica sabe que esas naves son un peligro. Si en una demostración inaugural se cayó uno de ellos frente a donde estaba el presidente de la República, ¿qué podemos esperar de los otros aparatos en los cuales no quieren subirse ni para volar directamente al aeropuerto de La Tacunga, porque puede pasar aquí nomás cualquier cosa en el sur de Quito? Eso es lo que me han comentado a mí altos jefes de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Entonces, ¿esto quién va a fiscalizar? ¿Quién va a fiscalizar a las Fuerzas Armadas y a los respectivos ministros de Defensa
que participaron en comités de adquisición de armamento descuidado y obviamente desactualizado, creando una situación muy complicada para nuestros soldados, nuestros pilotos, ¿no? El personal militar, almirante Molestina. No sé, de esto produce una indignación cuando nuestra memoria recuerda la relación informativa que los periodistas hemos tenido durante todos estos años. Entonces la Revolución Ciudadana desarmó a la institución militar para estas tareas específicas que como dice el señor ministro de Defensa colombiano y el señor fiscal colombiano, Martínez, exactamente, el doctor Martínez, prácticamente nos está diciendo que no estamos muy preparados o bien preparados, solamente tenemos inteligencia política y nada más que inteligencia política, no tenemos una investigación de largo alcance que haga una cobertura de todos estos fenómenos vecinos e internacionales complicadísimos. No sé, almirante, ¿qué nos pueda usted comentar? Sí, realmente que este es un campo bien amplio y hay muchos ingredientes, ¿no? Las Fuerzas Armadas ecuatorianas son unas Fuerzas Armadas profesionales y hay un dicho que me acuerdo, lo mencionó un almirante chileno que vino acá a dar una conferencia. Unas Fuerzas Armadas que están preparadas para la guerra, están preparadas para enfrentar cualquier situación y la victoria de CENEPA demuestra esa preparación de las Fuerzas Armadas. Pero realmente desde que asumió este gobierno, yo sí comparto también que basado en esto del foro de Sao Paulo, pues para ellos siempre las Fuerzas Armadas fueron vistos como una amenaza y desde el principio hubo ese intento de debilitarlas, disminuyendo su personal y bajo este argumento que ya se firmó la paz con el Perú, ya se fijó el límite marítimo con Perú, el límite marítimo con Colombia, como de que ya no había necesidad. Una conclusión, un concepto totalmente equivocado. Las Fuerzas Armadas siempre serán necesarias para un país, siempre tienen que tener una capacidad exclusiva y el mejor ejemplo que yo pongo es el ataque a Angostura. ¿Por qué el presidente Uribe dio la orden de que se ataque en territorio ecuatoriano a este grupo de la FARC, a Raúl Reyes? Porque sabía de que no íbamos a tener ninguna respuesta de carácter militar, íbamos a ir a la OEA a gritar, lo que sea, pero no iba a pasar de eso. Esa es una muestra por qué se necesitan unas Fuerzas Armadas disuasivas, porque estamos conscientes que somos un país en que no somos pobres, estamos en crisis económica debido a la mala dirección de los políticos y a la corrupción como lo estamos viendo en este momento. Entonces es verdad, hubo siempre ese espíritu de debilitar a las Fuerzas Armadas en las emplares cuando en donde se llevan todos los proyectos. Las Fuerzas Armadas no podían llevar ningún proyecto que signifique aumentar su capacidad militar. Solamente, por ejemplo, la Marina podía llevar un proyecto de un helicóptero que sirva para rescate en el mar. Así es como se vino debilitando a las Fuerzas Armadas y es parte de lo que estamos viendo, porque en las fronteras es una zona especial en que hasta 20 kilómetros las Fuerzas Armadas pueden ejercer control, pues no tienen limitaciones como es el resto del país y pueden ejercer muchas actividades. Pero hay más ingredientes, ya se ha mencionado lo de la inteligencia. ¿Cómo es posible que vemos estas instalaciones de inteligencia allá en las proximidades de Quito, tanto dinero que se ha invertido, pues, y no sabemos, pues, esos equipos para qué mismo sirven? Ya vimos el 30S, no se tenía absolutamente ninguna información, y ahora lo que está ocurriendo en el norte, no se tiene información, pues, ¿qué es lo que está ocurriendo? El presidente Lenín Moreno debería tomar acciones. Ya mencionó señor coronel Pazmiño, el lavado de dólares. Estaba leyendo un artículo donde se calcula que en el Ecuador se lavan al año aproximadamente 7.000 millones de dólares. Se creó un organismo de
inteligencia financiera, pero no funciona. El testaferrismo, yo me acuerdo que en Esmeralda yo estuve algunos años allá y puedo hablar más sobre este sector. Me acuerdo que se logró establecer un proceso a una señora que había adquirido una hacienda, pero que fue notorio porque era una persona que de muy escasos recursos, y luego fue notorio cómo apareció con una tremenda hacienda. Había invertido más o menos $1 millón. ¿De dónde vino ese $1 millón? El asunto también de la movilidad en la frontera norte, no existe ningún control. No quiero decir que se prohíba la entrada a los colombianos, no, pero que existan puntos en donde se registre su ingreso, no que es una frontera totalmente permeable. El sistema jurídico también, el Plan Ecuador, que debió haber incentivado para que los ecuatorianos vayan y poblen más nuestra frontera, no ha funcionado. Es decir, Gonzalo, existen muchos ingredientes en este problema que deben de ser analizados a nivel estratégico, político y estratégico militar, porque la solución no solamente es policial y militar. El señor fiscal general colombiano ha detectado y ha identificado, más bien con inteligencia colombiana, el aparecimiento de más o menos 100 de bienes de las FARC en Ecuador, en territorio ecuatoriano. Esto es una vergüenza para la inteligencia militar ecuatoriana que no haya denunciado a Fiscalía General del Estado lo que seguramente están manejando con conocimiento de causa los estamentos de inteligencia más bien vecinos. El FBI ha comenzado ya una tarea, General Yandún, una tarea de apoyo, y esto nos alienta muchísimo porque obviamente una entidad de esa naturaleza, así sean gringos o como quieran aquí desestimar, digamos, esta cooperación, el FBI norteamericano ha comenzado a darnos una mano. Y el señor fiscal tiene, vea, esta información que no tiene seguramente nuestra fiscalía. Hágame conocer lo que él opina sobre los elementos que ellos han logrado aglutinar en un proceso investigativo. Usted tiene al doctor Néstor Humberto Martínez, tiene allí, perdón. Pero háganos correr para que el público ecuatoriano se dé cuenta de que el fiscal colombiano tiene estos conocimientos que me parecen muy importantes, incluso para que puedan ser escuchados por nuestra fiscalía. Del disidente de las FARC, alias Guacho, quien en tiempos pasados en la guerrilla colombiana estaba asociado a la actividad del narcotráfico. Él, de nacionalidad ecuatoriana, utiliza la frontera para moverse entre los dos países. Los computadores incautados en operaciones tan históricas como la de Raúl Reyes o del Mono Jojoy no solo son parte de la memoria del conflicto armado de Colombia. Tenga la bondad de darnos este caballero, el fiscal general colombiano, no solamente habla de Guacho. Él dio una conferencia de prensa respecto de las propiedades que han identificado en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y de grupos adherentes de carácter ecuatoriano que han plegado a estructurar. Hay un cruce de información de la memoria del conflicto armado en Colombia. Ese cruce de información, General Yandún, ¿qué nos deja advertir a larga distancia? Porque estamos sin inteligencias, digamos que hayan hecho un operativo de investigación bastante competitivo con lo que tiene Colombia. A eso me refiero. Colombia sabe más de nosotros en el drama que están viviendo nuestras Fuerzas Armadas en la línea de frontera que las instituciones, Fiscalía y otras entidades en la nación ecuatoriana. La diferencia de conocimiento que tiene Colombia y Ecuador
es enorme, es gigante. Recordemos que ya son más de 60 años en que Colombia se debate entre la vida y la muerte por justamente la guerrilla, el narcotráfico y todos los grupos criminales y actos ilícitos. Pero lo que usted acaba de decir, que fue un golpe a la inteligencia, no solamente de la inteligencia militar, sino de la inteligencia de los ecuatorianos, porque muy bien conocemos, quienes vivimos en frontera, de que hay muchísimas propiedades que están abandonadas, tanto, repito, esto ya cuántas veces, vamos por sucumbíos, que las propiedades que están extrayendo madera supuestamente. Vamos por la provincia del Carchi, abandonadas miles de hectáreas altamente productivas. Vamos por Esmeraldas, extensos campos con miles de hectáreas de producción de palma y extracción de oro. Bueno, entonces, si es que eso existe, ¿por qué no puede existir el lavado de dólares? ¿Y por qué no se hace un control entonces de tantos recursos que están ingresando acá al país? Simplemente no conoce la fiscalía y eso tendrá que investigar. Y si no lo conoce, bien hecho que hayan pedido los técnicos de Estados Unidos y con técnicos de Colombia para realizar la investigación que se está para poder detectar allá en San Lorenzo cuál ha sido el tipo de explosivos que se sabe que son caseros, porque no hay explosivos militares allí. Si hubiese existido explosivos militares, hubiesen muerto mucha gente y destruido absolutamente las viviendas. No 37 viviendas que no son de ladrillo, son prácticamente viviendas de gente pobre. Y la casual, que no hay muertos. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor la gente conocía a través de la hoja volante que se había circulado 8 días antes de la explosión. Entonces, ¿qué en resumen nos quiere decir esto? Que es una acción debidamente organizada, planificada y anticipada. Pero nadie conocía por aquí el tema general de Andún es mucho más complicado. El caso es que los carteles mexicanos, nosotros lo denunciamos esta antevíspera aquí, a través de una crónica de la unidad investigativa de Diario El Tiempo de Bogotá, Colombia, y conversamos ayer precisamente con la colega periodista Marta Soto. La periodista colombiana de Diario El Tiempo, ella cree que el atentado que ocurrió el sábado en nuestra población de San Lorenzo, provincia de Esmeraldas, está ligado a la filtración de los carteles mexicanos. Esto nosotros lo dimos en extenso el día de ayer y nos alertaba la presencia de carteles mexicanos en 10 zonas de Colombia y también en la provincia de Esmeralda. La colega nos decía lo siguiente. Creo que el acto terrorista que ustedes sufrieron desafortunadamente este fin de semana está conectado con toda la ola de violencia y la avanzada del narcotráfico mexicano en Colombia. El grupo se ha sentado en el grupo productor, digamos. Tenemos la impresión de que se ha sentado, según el informe investigado por ustedes, en el nudo de Paramillo. Sí. Ese está solo uno, solo uno de los asentamientos de los mexicanos. El otro está muy cerca a su país, que tiene que ver con lo que es Tumaco. También los tenemos en el Catatumbo, que es un paso obligado hacia Venezuela, que usted sabe muy bien que se convirtió en el más grande disparador de droga hacia Europa y hacia África y a Estados Unidos. Y también los tenemos en la zona de la Orinoquía. Usted recordará que en Colombia las grandes plantaciones de droga están más hacia el sur del país, aunque también tenemos en el nudo de Paramillo y en el norte. Para el experto en temas de seguridad, el académico Fernando Carrión, también invitado por nosotros el día de ayer,
Es necesario, autoridades ecuatorianas, señor fiscal general de la República, articular una política común transnacional, dice él, para luchar contra los carteles de la droga. Cuando nosotros solamente echamos una lectura, identificamos un centenar de actividades de inteligencia que se nutre la Fiscalía colombiana, lamentablemente tenemos que llegar a la conclusión de que está el fiscal más enterado, el colombiano, que seguramente el fiscal ecuatoriano. Entonces, ¿dónde cree usted que está la falla? Mire lo que decía Fernando Carrión. Que hay que tener políticas comunes, y no entre Ecuador y Colombia, porque esta es una cosa global. Esto es una cosa global. Cuando digo que España es el primer país de consumo de coca del mundo en términos per cápita, es porque hay redes españolas. O el caso de la andrangheta que decía. La andrangheta está en 18 países de América Latina. Y nosotros seguimos persiguiendo a los mismos carteles de antes porque no tenemos diagnósticos de los cambios que se están produciendo. Hoy día el gran cambio que existe, por ejemplo, es alrededor del propio cartel de Sinaloa. Yo he conversado con gente vinculada a los temas de política pública, en materia de seguridad, de narcotráfico aquí en el Ecuador, y no se hace seguimiento a esos carteles. Y entonces, si no se hace seguimiento a esos carteles, no se sabe los cambios que se están produciendo. Y no se les hace simplemente porque, nuevamente, hay un nacionalismo metodológico. Entonces, aquí tenemos los gráficos que generalmente hace inteligencia de lo que ocurre dentro del país, pero ese es un fenómeno que viene desde fuera. Hay razones para pedirle a la Asamblea Nacional que también, a la cabeza naturalmente, el señor doctor Serrano, para que también nos dé aliento de que algo están moviendo, movilizando, activando, reclamando desde la presidencia del Parlamento ecuatoriano y desde la zona donde ustedes, las curules de exmilitares del prestigio de un Yandún, que debe darnos también una demostración de que el asambleísta está preocupado por esta circunstancia con su misión fiscalizadora de por medio, obviamente. ¿Qué le parece el reclamo muy respetuoso que estoy haciéndole al Parlamento ecuatoriano? ¿Qué le parece a usted, general? Indudablemente que eso ya se lo está haciendo. Y de hecho, existe ya una convocatoria para la Comisión de Relaciones Internacionales para el próximo martes 7 a las 16 horas. Qué bueno. Para tratar exclusivamente sobre este tema. Pero yo quería acotar alguna cosita adicional sobre los carteles. Sí. En la provincia y en las provincias norteñas, todos hablamos de Sinaloa y hablamos de lo que es el cartel de las cordilleras y hablamos lo que es más todavía del Clan del Golfo de Colombia. Dios no quiera. Que se están conformando agrupaciones que son unas para distracción y otras para ejecución. Entonces, si nosotros sabemos que esto está tomando fuerza, yo creo que definitivamente el gobierno ecuatoriano, el señor ministro de Defensa, tenemos que hacer primero una revisión de todo lo que es el sistema jurídico que está obsoleto. Y eso le he pedido tanto al señor ministro como al jefe del Comando Conjunto para que vayamos actualizando todo el ordenamiento y todas las leyes que permita actuar con dureza. En segundo lugar, la declaratoria de que el narcotráfico es una amenaza y como amenaza tenemos que nosotros crear las unidades que sean que correspondan a fin de fortalecer la inteligencia, los medios aéreos, los medios marítimos, los medios y cómo interactuar, como bien se ha dicho el licenciado Carrión, con los acuerdos binacionales y multilaterales con quien nosotros deseamos. El momento que nos aislemos y que quedemos con una isla, el Ecuador, simplemente pues seremos absorbidos por las grandes potencias, disminuidos en nuestro accionar y a lo mejor tengamos que arrepentirnos a futuro. De allí que el pedido que se está haciendo tanto a la Fiscalía,
el fortalecimiento a Fuerzas Armadas y especialmente la actualización del ordenamiento jurídico, que de paso el fiscal ya presentó un proyecto de ley orgánica para extinción de dominio. Yo creo que esto nos va a favorecer a fin de que todos los medios incautados de forma ilegal, ilícita, sean captados por el gobierno y pasen a pertenecer al gobierno y no tengamos que estar cuidando 5 o 10 años y después devolver. Pero veamos si Fiscalía ya tiene un inventario de estos bienes. Pero tenemos para conversar y largo respecto a estas temáticas. Viene ya el fiscal general de la República del Ecuador, Carlos Vaca Mancheno, en brevísimos instantes. Muy contentos nosotros y alentados porque... Me alegra muchísimo porque él es el autor de este proyecto. El fiscal asume investigación por atentado de Esmeraldas, para comenzar, y esto ya nos alentó. El fiscal general Carlos Vaca encadena Democracia en vivo y en directo en contados instantes. Vamos a hablar de la solicitud de ayuda a Estados Unidos, que ha tenido muy buenos resultados. Que es indispensable. Así es. El embajador aquí, el FBI están ya trabajando. Esto de la ley de extinción de dominio, que ustedes tienen ahí la responsabilidad. Las denuncias de corrupción, naturalmente, esta que se une de los hermanos Alvarado. De todo eso le prevenimos, vamos a averiguarle al fiscal general de la República. Gracias, doctor Vaca, por estar con nosotros y continuamos buscando la verdad. Gonzalo Rosero, credibilidad.